El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, primer día del año, 1 de enero, octava de Pascua, o sea, 8 días después de Pascua, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Esta fiesta, instituida en honor de María por el Papa Pablo VI, al terminar el Concilio Vaticano II, busca poner el acento sobre el primer dogma mariano. Y en realidad en este día celebramos 3 acontecimientos. Por un lado, esta solemnidad de María, Madre de Dios. Por otro lado, la circuncisión de Jesús y la imposición del nombre de Jesús y su incorporación al pueblo de Israel mediante este rito. Y también la Jornada Mundial de Oración por la Paz. ¿Qué significa esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios? El dogma de las Theotokos o la Deípara, o sea, la Madre de Dios, María como Madre de Dios, es el primer dogma mariano que fue establecido en el Concilio de Éfeso en el año 431, en lo que se llamó la Gran Fiesta de la Ortodoxia. Porque tras bastante tiempo de reflexión y de meditación sobre el misterio de Cristo, se define la doble naturaleza de Cristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios y es hombre. Y al definir estas dos naturalezas que se encuentran unidas en una misma persona, entró el debate, entró el cuestionamiento de si María lo había engendrado solamente como hombre o también lo había engendrado como Dios. Es evidente que un ser humano no puede engendrar a un Dios, pero al darse en Jesús las dos naturalezas, la humana y la divina, al engendrarse Jesús por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María, ésta lo engendra en su doble condición, en su condición de hombre y en su condición de Dios. Es decir, María engendra a Jesús completo, con sus dos naturalezas. No, por un lado, la naturaleza humana, por supuesto que se la transmite ella, y por el otro lado, la naturaleza divina que se la da el Espíritu Santo. Este misterio de la maternidad divina de María y que constituye el primer dogma, viene a completar y a reforzar el primer dogma cristológico, o sea, mejor dicho, la conclusión de la etapa de reflexión del dogma cristológico que llevó varios siglos en la Iglesia y que concluye, como decíamos antes, con este concilio de Éfeso en el año 431 y la gran fiesta de la ortodoxia. Una definición que tendrá también su corroboración por parte de Dios con el milagro de la nieve en el monte Esquilino y la erección de la primera iglesia en Occidente en honor de la Santísima Virgen María, que es la que hoy conocemos como la Basílica de Santa María la Mayor. Como decimos siempre, los dogmas marianos están al servicio del dogma cristológico
y lo completan, lo complementan, lo explicitan un poco mejor. Durante mucho tiempo la Iglesia debatió acerca de la naturaleza de Cristo, su condición humana, su condición divina, el misterio de la persona de Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Entonces, como conclusión de toda esta reflexión, María es madre de Jesús, y María es madre de Jesús tanto hombre como Dios. Jesús es Dios y hombre, y María es madre de Jesús hombre, y María es madre de Jesús Dios. Por eso este dogma de María, Madre de Dios. Este título de la Theotokos, que tanto ha inspirado la piedad oriental y la piedad occidental a lo largo de la historia. Estos dos pulmones de los que nos hablaba Benedicto XVI, con los que respira la Iglesia, ¿no es cierto? El pulmón occidental y el pulmón oriental. Esta fiesta de María nos marca la grandeza de Dios, nos marca el amor de Dios, nos muestra esta grandeza de María no por mérito propio, sino por concesión de Dios, y nos invita a reflexionar y nos invita a pensar en esta maravillosa obra de Dios hecho hombre. Al mismo tiempo, al celebrar en el día de hoy y recordar la circuncisión de Jesús, estamos recordando también este misterio de este Dios hecho hombre que quiere vivir entre los hombres y vivir en una sociedad humana. Y Jesús elige el pueblo de Israel, el pueblo elegido. El Señor nace en el seno de una familia, como veíamos en la fiesta de la Sagrada Familia. Jesús completa este misterio de la Navidad con su incorporación al pueblo de Israel. Él se incorpora al pueblo de Israel, un pueblo en el que va a crecer en el seno de una familia, un pueblo en el que va a vivir, un pueblo en el que va a morir, un pueblo en el que va a ejercer su ministerio profético, va a enseñar, va a predicar, va a mostrar el reino de Dios. El Señor nos invita a seguirlo, a seguir sus pasos, a vivir nuestra vida en el seno de nuestra sociedad, en el seno de nuestra familia, a vivir en el seno de la Iglesia, a seguir sus enseñanzas. Y en esta jornada de oración por la paz también a elevar nuestra oración al Señor por la paz del mundo, tratando de que en todos los órdenes se respete la vida, se respete la paz, se respeten los derechos de todas las personas. Por eso vamos a pedirle al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que en este día derrame su bendición, este primer día del año, derrame su bendición, nos acompañe, nos guíe, nos ilumine y nos proteja. Que el Señor derrame sobre ustedes su abundante bendición y les conceda un año muy feliz, muy próspero y muy lleno de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.